porque unidos somos más fuertes. Y nuestra misión es llevar el Evangelio a todas las naciones. Nos unimos a tu congregación para llevar tu mensaje al mundo entero. El Sonido de la Vida presenta Prédicas de tu Iglesia. Hoy escuchamos al pastor Ismael Paxi Murillo del Ministerio Internacional Saeta de Fuego de las Asambleas de Dios de Bolivia. El mensaje titula No es automático. Muchas bendiciones, amada iglesia. Es un placer y privilegio estar con ustedes y de reencontrarnos una vez más. Y antes de que podamos compartir esta palabra, que está en Marcos 9:29, me gustaría que podamos orar, mis hermanos. Amado Dios, te entregamos este momento, este mensaje, que tu Santo Espíritu esté ministrándonos, hablándonos a través de mi vida y esta palabra. Que cada uno que recibe esta palabra sea bendecido, sea fortalecido, sea levantado en el nombre de Jesús. Gracias por la iglesia preciosa que tú me das. Y bendigo sus vidas. Y de esta manera queremos compartir esta palabra, que pueda tocar y llegar a nuestro corazón. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, busquemos Marcos 9:29 y leamos juntos entonces. Wow, hermosa palabra la que hoy vamos a compartir. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si leemos todo el pasaje, pero les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Por mi parte, para que lo entendamos mejor. Resulta que un hombre trajo a su hijo que tenía un espíritu, o un demonio diríamos, ¿no? Y ese espíritu era de espíritu mudo y sordo. Y este papá trajo a los discípulos de Jesús, pero al parecer ellos no pudieron hacer mucho por este muchacho, o casi nada. Y justo llega en ese momento Jesús y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque te va mucha gente ahí, ¿no? Entonces el padre le dice, el padre del muchacho a Jesús, Maestro, traje a tus discípulos a mi hijo que está endemoniado, pero no han podido hacer nada. No han podido liberarlo. No han podido echarlo fuera. Entonces Jesús, escuchen mis hermanos, con poder y autoridad, echó fuera a ese espíritu mudo y sordo, lo echó fuera para que nunca más volviera. Y el muchacho al instante, en el momento, fue libre. Esto es lo que más me gusta de Jesús, que no se tardaba en sanar enfermos, ni librar endemoniados. Él era al instante, al momento. Gloria a Dios. Bueno, después de eso, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar fuera al espíritu o demonio que había en el muchacho. De hecho, si vemos en este pasaje de Marcos, ¿no? Capítulos atrás, a ver si vamos por ahí, a ver si es que estamos ahí al tanto, a ver, ¿no? Pero cuando vemos la palabra, vemos que ellos habían sido enviados, ahí está, en Marcos capítulo 6, ellos habían sido enviados de 2 en 2 anteriormente para predicar, sanar enfermos y librar endemoniados, pero eso fue mucho antes. Es decir, ¿qué pasó? Si anteriormente ellos fueron usados para sanar enfermos, para predicar, y ahora estaban todos los discípulos, y todos los discípulos no pudieron, digamos 12 contra 1. Por eso ahí los discípulos preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros, Jesús, no pudimos hacer eso? Si anteriormente lo hicimos, ¿te acuerdas, Jesús? Sí. Él les dijo entonces, es que este género no sale sino con ayuno y oración.
Es decir, miren, le estaba diciendo y enseñando. Lo que pasa es que no es automático. Ustedes no han estado orando, no han estado ayunando. Entonces no, tienen el poder, la fe, la autoridad necesaria. Es decir, hay cosas que no van a cambiar y mejorar si antes no se ora y no se ayuda. Wow. El tema de este mensaje es, si Dios ya sabe mi necesidad, entonces, ¿por qué devora? Si Dios ya sabe mi necesidad, entonces, ¿por qué devora? Esta es una pregunta que me he hecho muchas veces. Me imagino que tú también. Si Dios ya sabe mi necesidad, mi problema, entonces, ¿por qué devorar? Si Dios sabe o conoce mi problema, ¿por qué no hace algo al respecto? Y miren, mis hermanos, estaba trabajando mucho en esto. Después de leer un libro llamado El arte de la oración, ¿no?, de un autor llamado Kenneth E. Hagin, pude entender la misma. En realidad, el autor da respuesta a esta pregunta de la siguiente manera, porque él mismo tenía esta inquietud. Él dice, hace varios años leí una declaración que hizo John Wesley, un gran predicador en siglos pasados, la cual permaneció conmigo. Y Wesley afirmó, parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración, que Él no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Wow. El autor explica algunos puntos para responder a esta pregunta, tomando en cuenta esta declaración de John Wesley. Pero luego yo mismo, mis amados hermanos, después de un poquito estudiar la palabra de Dios, pude encontrar algunas respuestas. Yo sé que van a aclarar, sé que va el Señor a hablarnos. A ver, veamos. Durante 430 años Israel fue esclavo en Egipto. La pregunta es, ¿Dios no lo sabía? ¿Por qué no nos liberó en el año 100, en el año 200, 300? Miren, no hizo nada hasta que el pueblo de Israel clamó por liberación. Entonces llamó y envió a Moisés para que pueda sacarlos de Egipto. Dice en Éxodo 3, 7 al 10, voy a leer ahí, si puedes buscar, en tu Biblia, búscalo y lee conmigo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, miren acá este pasaje. Dios sabía, conocía lo que estaban pasando este pueblo, pero no hizo nada, no mandó al libertador hasta que ellos se pusieron a clamar, diríamos a orar, a interceder. Entonces es que recién llamó y envió a Moisés. Ahí vemos una respuesta. Lo segundo, miren, wow, hay mucho que podemos hablar, mis hermanos. Sodoma y Gomorra fue destruido por alguien o por unas personas, o incluso, diríamos, algunos pueblos cercanos a estas dos ciudades. ¿Pero de qué manera o cómo? Clamando y orando
a Dios. A ver, creo que me entiende esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Alguien me dirá, a ver. Miren, si leemos Génesis 18 y 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren, ahí resalto la palabra, por cuanto el clamor contra Sodoma. Wow. Al parecer, bueno, no solamente era Sodoma y Gomorra, también había otras ciudades más que estaban corrompidas, contaminadas con el pecado. Pero fuera de Sodoma y Gomorra y otras ciudades y pueblos, había otros pueblos más, digamos, que no compartían con el pecado de Sodoma y Gomorra. Y estaban cansados, ¿saben por qué? Porque había mucha injusticia, mucha maldad. Muchos jóvenes hijos de estos pueblos que todavía tenían una vida, digamos, íntegra, correcta, añoraban, deseaban ir a Sodoma y Gomorra, que eran ciudades enormes, con gran futuro, negocio, comercio. Entonces, todo el mundo, es como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, digamos, en nuestro país, de los pueblos, todos quieren ir a las ciudades más grandes, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, todos quieren ir. La gente del campo, los jóvenes del campo, terminan el colegio, la escuela, se van a la ciudad a trabajar, a hacer negocios. Es lo mismo acá. Solamente que muchas veces estos hijos volvían a casa corrompidos, llenos de pecado. Volvían con otros pensamientos, otras ideas, y no eran los mismos. Muchos papás, al parecer, muchas familias, dijeron, ¿qué es esto? Y parece que estos papás, estas familias, de estos pueblos oraron y dijeron, Dios, haz algo. No puede ser que nuestros hijos se echen a perder en esas ciudades. Nuestros hijos quieren ir, no podemos pararlos, no podemos hacer nada, ellos quieren ir. Pero estas ciudades están llenas de maldad, Dios, haz algo. Entonces parece que ahí es que Dios actúa y destruye estas dos ciudades. ¡Wow! ¿Por qué? Porque alguien clamó. Porque cuando el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Entendiendo, mis hermanos? ¿Están entendiendo que Dios no actúa de forma automática, sino hay gente que tiene que levantarse en oración? Miren lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. O sea, Dios está buscando gente que se ponga a orar. Por la familia, por los hijos, por la ciudad, por la nación. No es automático, mi hermano. ¿Está entendiendo, mis hermanos? Miren, Jacobo, hermano de Juan, fue arrestado y decapitado por Herodes. Y esto al parecer le agradó a la gente. Entonces, a las pocas horas, Pedro también fue arrestado y estaba en prisión. Al día siguiente sería ejecutado. Por esto lo vemos en Hechos capítulo 12, ¿no? Lo vemos ahí. Y cuando la iglesia se enteró de esto y de que Pedro también fue arrestado ahora, dijeron, esto es en serio. La vida de Pedro está en peligro. Entonces la iglesia comenzó a orar sin cesar. A ver, quiero que entiendan. Al parecer, cuando Jacobo fue muerto, fue decapitado, quizás los cristianos de ese lugar dijeron en Jerusalén, no creo que pase nada más, ¿no?
O se dijeron, bueno, ya murió Jacobo, bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿no? Pero Herodes, como vio que la gente estaba contento por esto, a la gente le gusta esto, dijo, no. Entonces, a ver, ¿quién más está aquí? Me dijeron que está Pedro, está Juan, está tanta. No, arréstelo, ¿no? Wow. Este es Herodes, el nieto, por si acaso, ¿ya? Entonces, la iglesia dijo, no, arrestaron a Pedro, no, lo van a matar. Hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, la iglesia se puso a orar, dice la Biblia. La iglesia se puso a orar. Y mientras la iglesia oraba, porque me imagino que esto ocurrió por la tarde más o menos, ¿no? La iglesia se puso a orar, ocurrió un milagro. Pedro estaba en la cárcel. Estaba custodiado por 16 soldados, ¿no? Habían 2 o más que estaban ahí con Pedro, ahí encadenados, ¿no? Porque Herodes dijo, no, este es peligroso, este no escapa o pasa algo, ¿no? Entonces, y tenían el respaldo de Dios, tenían el Espíritu Santo con ellos, tenían el favor de Dios. Pero esa noche, ya por medianoche, por ahí, mientras Pedro estaba durmiendo, dice la Biblia incluso, ¿no? En Hechos capítulo 12, léalo si quiere, mi hermano, es bastante largo, ¿no? Estaba durmiendo, de repente, un ángel lo despierta. Entonces, el ángel lo libera. Él sale de la cárcel, aparece afuera y se va directamente a la casa de Juan Marcos, que era el lugar donde estaban orando por Pedro. Bueno, él no sabía que estaban orando, ¿no? Él no sabía. Pero cuando llegó allá, a la casa de Juan Marcos, resulta que toda la iglesia estaba orando. Entonces, ¿qué había pasado? La oración de la iglesia había hecho que Pedro sea liberado de la cárcel. Porque recuerda que Pedro no estaba siquiera en la cárcel orando, no. Era la iglesia en una casa. Entonces, mis amados hermanos, muchos cristianos piensan y creen que como Dios es Dios y sabe lo que estoy pasando y conoce mis problemas, entonces es seguro que hará algo. Aunque obviamente Él en su soberanía lo hace y lo podría hacer. Dios podría hacer las cosas por su propia cuenta, sin que las personas le oren, pero no lo va a hacer, porque Dios le ha dado al hombre el libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Así como respecto a la salvación, Él no salva ni perdona los pecados de la humanidad automáticamente. Mire esto, escuche. Sino que la persona debe acercarse a Dios, pedirle perdón y su salvación. Entonces Jesús lo hará. Entonces Él lo salvará y entrará en su corazón. Pero si alguien no quiere, Dios no lo va a obligar, no le va a presionar. Y no es porque usted vaya a la iglesia una vez y listo, ya es salvo. No, usted necesita decírselo, como dice Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y si quiero que suceda algo en mi vida, entonces debo orar. Ahí está Marcos 9:29. Mateo 7:7 en adelante también nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces mire mi hermano, si tienes
un hijo en vicios, droga, en alcohol, ponte a orar. Dios va a liberarlo. Dios va a cambiar esa vida. Si estás enfermo, ponte a orar. Dios te va a sanar. Él lo va a hacer. Si estás pasando un momento difícil, ya sea en tu economía, en tu trabajo, ora. Porque las cosas van a cambiar. No supongas, creas o pienses que Dios lo va a hacer de forma automática, sino que Él está esperando que tú le ores, que tú le pidas, que tú te arrodilles ahí. ¿Saben qué, hermanos? Ahí en su cuarto, ahí pues en la cocina, ahí en la cama, y le pidamos a Dios, le oremos a Dios. Entonces, mira, espero que entiendas con esto, con este mensaje, con esta pregunta que tal vez nos hemos hecho muchas veces. Si Dios ya sabe mi necesidad, entonces, ¿por qué devorar? Porque no es automático. Dios espera que alguien se ponga a orar, se ponga a la brecha, se ponga a interceder. Y esto no solamente en el ámbito personal, de familia, esto es en el ámbito, en todo sentido. En todo sentido. Yo he escuchado casos, situaciones, donde personas han sido liberados de peligros de muerte, porque una mujer se despertó a medianoche, la mamá, sintió que algo le pasaba a su hijo o al esposo y se puso a orar. Y luego a los días siguientes, el hijo, el esposo, cuenta que de repente en su viaje, de repente me desconocía, ¿no? Casi se embarranca, casi se choca, casi pasa algo, ¿no? Y resulta que era la misma hora que la mamá o la mujer se había levantado a orar y no pasó nada, porque alguien se puso a orar. ¿Saben qué, hermanos? La oración es poderosa. La oración no solamente es algo que podemos palparlo en un ámbito, en el momento donde estamos. La oración trasciende fronteras, mis hermanos. Si ahorita tú tienes en este momento tu hijo, tu esposo o alguien en otro país, otro departamento, lo que sea que esté pasando, si tú te pones a orar, esa oración va a causar un efecto en esa persona. Ya sea que lo va a cambiar, ya sea que lo va a guardar Dios de un peligro, ya sea que algo va a pasar. Porque la oración tiene poder. Por eso te animo, hermano, hermana, a que ese tiempo tú y yo le oremos a Dios. Clamemos a Dios. No tengamos temor, no tengamos miedo. Le creamos a Dios. Él quiere usar tu vida. Vamos a orar en este momento, ahí donde estamos. Repite conmigo esta oración, con todo tu corazón. Señor, quizás estaba equivocado, pensando que no era necesario orar, que tú por ser Dios arreglarías todos mis problemas. Ahora entiendo que debo orar, mucho más si estoy pasando por un momento difícil. Y para salir de ello, debo orar. Perdóname porque pensé que no era necesario orar. Y solo estuve esperando que tú hagas algo en mi vida o que alguien más ore por mí. Pero ahora entiendo que tú esperas que yo ore. Ahora entiendo que la oración tiene poder. Ahora entiendo que tú actúas de acuerdo a la oración. Así que Dios, te pido en el nombre de Jesús, que tú hagas de mí una persona de oración y que ore por diferentes situaciones, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo.
Permíteme orar. Permíteme ver que mi oración tiene poder. Y gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que he recibido en este momento. Yo me voy a levantar como una persona de oración. Me voy a levantar, no me voy a rendir. Dile conmigo, vamos. También Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que esta palabra tomo y activo, mis hermanos, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esperamos que esta palabra, mis hermanos, les haya bendecido. En Prédicas de tu Iglesia escuchaste al pastor Ismael Paxi Murillo del Ministerio Internacional Saeta de Fuego de las Asambleas de Dios de Bolivia, ubicada en la avenida Mejillones, calle 4 de Julio, barrio Avaroa, en Tarija, Bolivia. Para más información de este ministerio, búscalos en Facebook como Ismael Paxi Murillo. Esta fue una presentación exclusiva del Sonido de la Vida.